Y vamos a arrancar con la presencia de la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, en el último año de su gestión. ¿Cómo le va? Buenas noches. En los últimos días. Últimos días ya. Sí, últimos días ya. Bien, muy gracias por permitirme también de alguna manera agradecer a los rosarinos y a las rosarinas que me han permitido estar durante 8 años liderando este proceso. Le he traído un informe de gestión de los 8 años, donde habla un poco de las obras que pudimos hacer, de los 39 barrios de cloaca, 35 barrios de planabre, 17 obras hidráulicas, bueno, de las cosas que hicimos que se pueden tocar y muchas que yo digo son patrimonio, la cultura, la salud, el deporte, cuestiones que nos hacen mejores en nuestra calidad de vida y que seguramente el espacio público no se puede tocar, pero aquí también está reflejado. El tema de lo que son las obras públicas sería lo más importante en el balance de gestión o de políticas públicas. Bueno, decir ¿Y que... qué queda en el debe? Sería después la pregunta. Decir que ningún barrio de Rosario, a menos de 12, 15 cuadras, no tuvo alguna transformación importante, ya sea en una obra pública, en la mejora de la infraestructura del Estado, en las luces LED, en los contenedores, en grandes avenidas que pudimos hacer más de 5 grandes avenidas, y eso a mí me llena de satisfacción porque creo que Rosario es una sola, que obviamente hay muchas diferencias entre un barrio y otro, y haber podido avanzar en los barrios más postergados, quizás con el Plan ABRE en tantos barrios, me llena de alegría. Pero también me llena de alegría haber podido sostener la mejor salud pública del país, haber fortalecido la cultura, haber generado un proceso de deporte que, bueno, ahora Pablo Hapkin va a hacer una secretaría de deporte y habla de lo mucho que se ha hecho en deporte. En el debe muchísimo, porque siempre una ciudad dinámica queda mucho por hacer. Quizás una obra emblemática que creo que Pablo también está entusiasmado en encararla, es la obra del Saladillo, del Mangrullo, que fuimos a cada gobierno nacional que pudimos a presentarla porque requiere recursos internacionales. Y bueno, nunca lo pudimos hacer, pero creo que es el momento. Así que como esa, muchas obras que creo que cada vecino en las recorridas me ha reclamado y bueno, no hemos llegado a todos, pero hemos hecho mucho de lo que nos propusimos. Mónica, concretamente con lo del Saladillo, que en su momento se había pedido permiso al Consejo para tomar un crédito, endeudarse en dólares, ¿fue mejor que no saliera por el tema después de la disparada del dólar? No, digo, porque hay contrapuntos. No lo sé. Yo creo que cuando uno hace la obra, cuando los recursos son para mejorarle la vida a los ciudadanos, de alguna manera eso se va pagando. No está bien tomar crédito para, bueno, como nos ha pasado en este país, ¿no? Para que algunos se beneficien y no está en la cotidianidad. Siempre un crédito internacional para mejorarle la vida y que lo paguen varias generaciones es más correcto que hacerlo con ahorros propios y que lo paguemos con una gestión. Es muy difícil hacer eso. Así que a mí me hubiera gustado hacerlo. Espero que Pablo, con créditos que además hay algunos de la CAF, del BID, que son créditos verdes, que nosotros lo presentamos también para esos, que los toma el gobierno nacional como los ha tomado para Capital. Y la verdad que no es un crédito para la ciudad, en realidad es un crédito para el país, ojalá se pueda hacer. Y junto con eso, bueno, terminar el plan de pavimento a nivel definitivo, porque hacer 39 barrios de cloaca es muy importante, pero ahora viene la hora del pavimento definitivo, que si bien nosotros logramos aumentar un 25% del pavimento definitivo que tenía nuestra ciudad, todavía queda mucho por hacer. ¿Dividiría en dos lo que es la gestión en cuanto a una mejora de disponibilidad de recursos, de lo que fue su primera gestión con la segunda, tomando en cuenta la crisis y el momento difícil que se vive hoy por hoy en la Argentina y lo que viene? Porque poner en marcha esta crisis va a llevar sus años. Sí, en realidad yo tuve 8 años donde no hubo crecimiento económico en el país, pero los últimos 4, además de no haber crecimiento económico, se tomaron decisiones del gobierno nacional que nos quitó recursos, ¿no? Eso me parece también importante decirlo. El Fondo Federal Solidario, Fondo Sojero se retiró, el Fondo de Subsidio al Transporte se recortó. ¿Cuánto menos de transporte se recibe?
y una tercera parte, digamos, de lo que venía antes, que compensó un poco la provincia, pero es solo un poco, porque quedó un valor fijo de principio de año. Pensemos todo lo que pasó este año, estamos hablando de inflación de 50 y pico %, bueno, un valor fijo que se decidió de subsidio a principio de año, obviamente obligó al municipio a aumentar no solo la tarifa del transporte, sino también los subsidios. Nosotros hoy estamos entre 500 y 600 millones de pesos colocando en el transporte, que podría ser para muchas otras obras, producto que la decisión fue del Gobierno Nacional ir retirándose, no del subsidio de Rosario, sino del todo el transporte. Yo le decía a Pablo Hapkin... ¿Incluido Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires? No, bueno, ahí hubo siempre una actitud de discrecionalidad para el AMBA, lo que se llama el AMBA, que es Capital y el Gran Buenos Aires, para seguir subsidiándolo, porque el boleto sigue siendo, la tarifa del boleto mucho más económica que en todo el resto del país, pero inclusive el interurbano, el urbano, el de larga distancia está en una crisis, la verdad, muy grave que el próximo gobierno tendrá que resolver. En estos últimos meses ha habido dificultades económicas en general en toda la provincia de Santa Fe. Uno lo que ve es municipios y comunas con dificultades para pagar los salarios, pagos desdoblados incluso aquí en la Municipalidad de Rosario. Desde la oposición dice que esto habla de desmanejo o de que está fundida la municipalidad. La pregunta es, ¿cuánto hay? Tal vez de algún desmanejo o de no perspectiva en cuanto a cuidar los números de la municipalidad, y cuánto tiene que ver el impacto en tener que destinar más dinero para políticas sociales o lo que no llega de medicamentos, sostener la salud, retiro de lo que se decía de fondos de subsidio para el transporte. Digo, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuánto hay de cosas que no se han hecho bien y cuánto hay de más demanda? Manejo cero. Nosotros hemos pedido una auditoría, inclusive, para que se audite todas nuestras cuentas. Desde manejo cero. Obviamente, la crisis nos fue llevando a todos a una situación, a todos los municipios, inclusive a todas las provincias. Somos parte de Argentina. Yo creo que a veces Rosario cree que tiene un plus diferente al que la verdad tenemos. El municipio no puede emitir dinero, no puede tomar deuda. Es decir, que lo que nosotros votamos, supongamos la tasa general de inmuebles del 35% de aumento en el presupuesto de este año, obviamente hoy no alcanza para la recolección de residuos y disposición. Ya no hablemos de alumbrado, barrido y limpieza, hablemos de recolección y disposición final. Es decir, los recursos no alcanzan como nuestra familia. Nosotros gastábamos 100 pesos para comida, ahora los 100 pesos, digo para decir un número, nadie gasta 100 pesos para comida, esos 100 pesos no nos alcanzan ni para comprar lo mínimo en un día. Bueno, en la municipalidad pasa lo mismo. Lo que teníamos para pagar la recolección de residuos no nos alcanza. Las demandas sociales son mayores. Tenemos que empezar a invertir más recursos en alimentos. En salud, cada producto va variando cada vez más y nosotros teníamos un presupuesto que obviamente tenemos que aumentar para poder abarcar las necesidades básicas, es decir, claramente lo que hubo en Argentina, que todos conocemos, lo que nos pasó en nuestra familia, le pasó a los municipios, no nos alcanza la plata para poder cumplir, porque el presupuesto que votamos hace un año atrás no tiene nada que ver con lo que pasó en Argentina. ¿Se lo comió la inflación? La inflación se lo comió todo y la necesidad social aumentó la demanda. Es decir, es una ecuación imposible. Es como si en una familia se sentaran más gente a comer en la mesa y tenemos menos plata para darle de comer. Bueno, ¿qué hacemos? Y dejamos de hacer cosas que a lo mejor teníamos pensadas. Pensábamos pintar la casa, no la pintamos, pensábamos hacer... Bueno, esas cosas fue la que hicimos el último tiempo, un plan de austeridad para lograr priorizar, pero la plata no alcanza igual como en las familias y los municipios, algunos en forma más grave, en nuestro caso, tratando de pagar el sueldo en fecha y desdoblado las horas extras, porque quiero decir que los trabajadores municipales tienen cláusula gatillo, han ido mes a mes acompañando en su sueldo la inflación, y las horas extraordinarias, las horas de más, las horas que después de las 6 horas realizan y que obliga al municipio a pagar como hora extra, lo hacemos desdoblado. Y yo entiendo a los trabajadores públicos que creen que eso no es justo, pero quiero también decir que es
los trabajadores públicos son los únicos que tienen cláusula gatillo en la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto llegó de la emergencia alimentaria de lo que se votó en la Cámara Alta del país, en el Senado de Diputados, a Santa Fe? Bueno, a nosotros nada. ¿Cero? Nada. A nosotros como emergencia, nada. Ha llegado a través de organizaciones sociales, algún tema que conocemos porque tenemos relación. Estamos trabajando con la provincia que ha recibido, o por lo menos hay un compromiso de recibir, no sé si lo ha hecho, y hemos reforzado provincia y municipio las ayudas alimentarias. Nuestra presencia en los barrios ha sido mayor en el último tiempo, ya sea para ayuda alimentaria, con el Plan Nueva Oportunidad. ¿Cuánto más de ayuda alimentaria de lo que se daba hace un año a hoy, o de lo que se daba hace 2 años a hoy? La gente es mucho mayor la que está planteando la ayuda alimentaria. Nosotros hemos acompañado a los comedores con tarjetas de ciudadanía que, si bien la otorgamos nosotros, es algo que tiene la provincia. Yo diría que un 30% más de personas que se acercan a los comedores seguramente existe, de distintas características. Algunos en las escuelas, cada vez que vamos a una escuela aumentó el número de chicos que se quedan a comer. Cuando vamos a un comedor aumentó el número de gente que pide comer. La verdad que uno puede hablar con Cáritas, con las organizaciones sociales. Hay un problema grave. A mí me parece muy bien que el gobierno que asume tome el tema del hambre como un desafío, porque creo que claramente hay un problema de seguridad alimentaria que hoy está en crisis absoluta y que, más allá de lo que hace el municipio y la provincia, habla de mucha gente sin condiciones de ingresos reales y que está en una condición de extrema pobreza. Hambre y seguridad serían los 2 temas más importantes de los últimos tiempos, más allá de las responsabilidades de los distintos estamentos del Estado, ¿no? Provincia, nación, municipio, pero digo, son en el último tiempo los 2 temas de más peso. Yo creo que los 2 temas que nosotros tenemos que hemos abarcado con el Plan Abre, el Nueva Oportunidad, ha sido acompañar los procesos de desigualdad social que hoy están explotando en el mundo, ¿no? De distinta manera, pero que explota una sociedad que deja una parte importante de la sociedad fuera. Y la deja fuera sin oportunidad de trabajo, sin oportunidad de mejora en su vivienda, de su hábitat. Y eso es lo que hemos abarcado con mucha decisión. La seguridad, la violencia urbana, me gusta decirle a mí, hablábamos de la violencia contra las mujeres. Las violencias urbanas tienen que ver muchas veces en sociedades muy desiguales y obviamente tiene también que ver con perseguir al delito. Yo quiero rescatar en ese aspecto a la provincia de Santa Fe. En estos días estamos viviendo también nuevos juicios que ha enfrentado a las bandas delictivas más importantes de la ciudad de Rosario, que están presos, que ha enfrentado a los policías que eran parte de esas bandas, que no ha parado en llegar hasta el hueso de ese tema, y creo que hay que seguir en ese camino. Trabajar en el tema de las bandas, de la ruta del dinero, de ver quiénes están relacionados, porque si había tanto dinero, bueno, hay que seguir esas relaciones. Y los problemas de violencias urbanas creo que hay que abarcarlos desde múltiples lugares, desde generar oportunidades, mejorar la iluminación de la ciudad, generar más contención, trabajar para una sociedad donde nos respetemos más, donde las violencias a veces cotidianas de la calle no se conviertan en conflictos interpersonales que a veces terminan y gravemente con la vida de alguna persona. Lo leemos 2 por 3, que conflictos de distintos tipos terminan con la vida de personas. Hay que trabajar mucho en una sociedad del respeto y de la tolerancia. Creo que es el gran desafío que tienen las sociedades democráticas. Lo estamos viendo de alguna manera en varios países latinoamericanos. La desigualdad y el respeto a las divergencias, diferencias, es uno de los desafíos que tiene la sociedad moderna. Hace unos días leía una declaración suya: me voy con lo mismo con lo que llegué. Vivo en el mismo lugar.
el valor de la honestidad, digo, y en gestiones además muy cuestionadas. La gestión anterior, con muchos casos de corrupción, algunos todavía sin resolverse en la justicia. El presidente Macri, que deja su gestión también con muchísimas causas. La justicia es otro tema, ¿no? Así es. Porque hay causas que duermen el sueño de los justos y después cuando terminan los gobiernos se reactivan. ¿Hay una valoración de esto? Bueno, o digo, en tiempos de crisis ni siquiera se mide esto. Yo lo dije porque creo que si bien es lo correcto, es lo que debe ser, es lo que algunos me preguntaron, ¿y por qué lo aclara? Lo aclaro porque justamente creo que la política está en un lugar de la sospecha. Algunas cosas por hechos concretos, que todos sabemos y hemos visto, y en gran medida porque se piensa en la política como un espacio para mi beneficio personal. Y en mi caso, y creo que el de muchos, decir que la política es una vocación, que voy a seguir haciendo política, muchos me preguntan dónde voy a estar, voy a seguir transformando la realidad donde me toque, no tengo ningún cargo ni necesito un cargo para seguir participando. Y la política es una vocación y en 8 años de trabajo en la municipalidad, claro que uno tiene posibilidades de pensar en cuestiones personales y que las decisiones que toman pueden beneficiar a amigos, pueden beneficiar a parientes, pueden generar beneficios propios. Siempre en política se puede hacer eso. ¿Qué es lo que determina? Por supuesto, primero los valores que uno tiene y segundo, que uno cree un Estado que a su vez controle. Y el Estado que hemos construido en Rosario, el Estado municipal, no solo ha tenido funcionarios honestos, sino que es un Estado que controla para que seamos honestos. Hemos generado mecanismos que nos puedan controlar, a mí, a mis funcionarios, a los que vengan, y eso es lo que uno determina en la honestidad. No solo decir soy honesto, crear mecanismos de control. Creo que los gobiernos nacionales anteriores y el actual lo que no hicieron es en serio crear mecanismos de control. Entonces toda la discrecionalidad del poder depende de la decisión de cada funcionario. Y cuando uno quiere un Estado transparente, además de tener valores y ser transparente, debe generar procesos que nos controlen para no cometer errores y, por supuesto, para sentir que esto es una política de Estado y no una decisión personal, ser honesto o no ser honesto. Aún así, con estos errores o cosas no hechas por la política, sigue siendo la política la herramienta para mejorar la calidad de vida. Digo, la política y las políticas de Estado en concreto, ¿no? Porque, digo, en tiempos donde se cuestiona mucho la presencia del Estado, la no presencia del Estado, y uno ve experiencias en otros lugares, de derecha y de izquierda, donde la presencia del Estado define con leyes concretas, ¿no? Sí, por supuesto que yo soy de las que entiendo que el mercado no puede solo, que el mercado está bueno, no lo discuto, pero busca la ganancia y que el Estado es el que equilibra, el que busca hacer políticas para que justamente no defina todo el mercado, porque lo hace en términos de ganancias económicas y acá hay un proceso donde uno tiene que pensar lo humano. Pero en términos de la política, yo quiero rescatar la política, Florencia. La política no es lo que muchos piensan cuando dicen yo no quiero hacer política. Uno hace política cuando participa del consorcio del edificio, en la vecinal del barrio, en la cooperadora de la escuela, en una ONG. Política significa trabajar para que la sociedad sea mejor. Y eso es hacer política. Obvio lo puede hacer en un partido, a lo mejor uno quiere decir no quiero hacer política partidaria y eso está bien, hay gente que pertenece a un partido y gente que prefiere no asociarse a un partido. Pero hacer política significa no ser indiferente. No ser indiferente a lo que pasa, con algún tema que nos preocupe, con el medio ambiente, con la violencia contra las mujeres. Eso es hacer política. Y yo voy a seguir haciendo política porque creo que la sociedad debe ser más justa. Y creo que la indiferencia de aquellos que creen que salvándose solos pueden estar mejor es una sociedad que nos aísla. Yo creo en una sociedad donde podamos participar en cualquier colectivo. Por eso digo, una ONG, hay tantas en esta ciudad. Yo les invito a que entren en la página de Secretaría General, donde están todas las organizaciones no gubernamentales que hay en la ciudad de Rosario y que elijan en cuál participar. Que la gente no sea indiferente y que eso es hacer política, en el sentido más genuino de la palabra, que es trabajar para tener una sociedad mejor y no ser indiferente a lo que le pasa a la sociedad.
Hoy cuando las identidades ideológicas están en discusión y en donde en los partidos podemos encontrar de derecha a izquierda lo que se quiera, ¿qué votamos cuando votamos? Bueno, creo que la mayoría vota la esperanza de vivir mejor. Yo creo que nos falta todavía una mayor discusión política sobre el cómo vamos a llegar a eso. En general, yo veía a los uruguayos que están discutiendo las elecciones con una tranquilidad tremenda. Y discutiendo ideas, claro. Porque en general no he escuchado lo que nos hemos acostumbrado mucho en Argentina, que es descalificar personas. La discusión de ideas es muy bueno porque nos hace después aprender, podemos equivocarnos o no en esto, cuál es el rol del Estado, hacia dónde creemos que debe ir la sociedad. A mí me parece que tenemos que discutir más ideas cuando votamos. Creo que todavía lo hacemos mucho más con el corazón, con la expectativa, con la esperanza de vivir mejor y también con muchos enojos, ¿no? Enojos de aquello que no nos gustó. Y yo creo que tenemos que votar con la mayor elementos posibles para saber que quienes vienen, más allá de lo que pasó, si nos gustó o no nos gustó, puedan realmente responder a nuestras expectativas de construir una sociedad más justa y además hacerlo con honestidad. No creo que una cosa o la otra tengan que ser elegidas, o mejor república, mejores instituciones, que hay que ver si se logran o no, o políticas sociales mejores. Yo creo, y esto creo es lo que demostramos en Rosario, y aquí están en estos 8 años de gestión. Así lo podemos mostrar. Podemos hacer políticas sociales, podemos hacer obra pública. Yo invito a que hablen con cualquiera de los empresarios que han ganado cualquiera de las licitaciones, cualquiera de los que han participado, cualquiera de los empresarios que han construido edificios en esta ciudad. Tener normas claras y mecanismos de gestión es lo que nos garantiza que podemos hacer una mejor democracia, que podemos hacer una mejor sociedad y no necesitamos unir a la política con negocios ni personales ni familiares. Y creo que ese es un gran desafío y creo que Rosario deja esa marca. Rosario, Santa Fe, pero bueno, yo voy a hablar de mi ciudad. Desde la democracia hasta hoy, quiero decirlo y quiero sumar a todos los intendentes, desde la democracia hasta hoy, Rosario siempre, y estoy segura que lo va a seguir haciendo con Pablo, ha aportado una mirada de ir por más, de ir creciendo y lo ha hecho con diferentes características, pero con mucha honestidad. En el tema de la renovación y de avanzar en lo que es la corrupción o lo que se puede ir gestando a nivel de corrupción, sosteniendo cargos, y menciono el Senado en Santa Fe, ¿no? Donde hay gente que está hace 30, 40 años. Y esta discusión que no se dio con la reforma de la Constitución de limitar los cargos electivos a una sola reelección. ¿Eso también ayuda a combatir la corrupción? Digo, cuando no tenés enquistados en lugares gente durante muchísimo tiempo. Así es. Yo creo que tanto en los cargos ejecutivos, como en mi caso, los intendentes no tenemos límite. La verdad que conozco muchos muy buenos intendentes, pero que hace 20 años son intendentes. Yo creo que es necesario la renovación. Bueno, estamos viendo el debate de una Bolivia en ese tema, ¿no? Claro. Creo que es necesario la renovación. Creo que es necesario que haya límites en los mandatos, también en los mandatos legislativos. Creo que la Constitución podría ser una buena herramienta, porque tenemos que identificar una problemática que tenemos donde permanecer e ir generando acumulación de poder va debilitando la democracia. La democracia es distribución del poder, no acumulación del poder. Entonces, me parece que el límite de mandato permite distribuir poder. Bueno, nos equivocaremos, elegiremos mejor o peor, pero iremos aprendiendo. Si siempre es el mismo, si siempre está lo mismo porque acumuló poder suficiente para quedarse, y bueno, estamos en problemas en la calidad democrática de mi punto de vista. ¿Lo mismo ocurre para los sindicatos y gremios? Bueno, yo creo que sí, que
es importante pensar en mecanismos más colectivos que personales. Argentina tiene una historia de personas conduciendo, ¿no? Es un sistema presidencialista y eso se repite en las instituciones, ¿no? Instituciones donde el sindicato, muchas de las instituciones que hay, unidas a una persona. Yo creo que es necesario para fortalecer que los sindicatos sean fuertes, pero unidos a un proyecto gremial en todo caso y no tanto una persona, porque también se termina personalizando ese sindicato con una persona y la verdad que más allá que sea a lo mejor un excelente dirigente, es bueno que el recambio produzca una distribución también ahí del poder. Eso es bastante complejo y difícil. Yo estoy muy contenta que en mi gestión muchos sindicatos incorporaron mujeres y eso lo quiero rescatar en sus comisiones directivas. Hay mucha mayor participación de mujeres sindicalistas y yo creo que eso le hace bien también a la democracia, ¿no? Antes eran todos varones y creo que las mujeres venimos no solo a discutir la violencia, no solo a decidir sobre nuestro cuerpo, sino también venimos a discutir la calidad democrática. Nosotros queremos una sociedad para nuestros hijos y para nuestros nietos, donde no tenga un nombre propio la democracia, que el nombre de la democracia sea un nombre colectivo, sea la del pueblo, y creo que tenemos que comenzar en todos los ámbitos en los que estamos a aportar esta mirada, mejor calidad democrática para mejor futuro para la sociedad, y eso lo tenemos que hacer en el sindicato, en la vecinal, en la cooperadora, vuelvo a decir, donde estemos, las mujeres tenemos que aportar eso nuevo que venimos a traer a la política, porque la verdad que somos nuevas en la política en términos de tiempos, y creo que tenemos que llevarle, como lo hacen las mujeres muchas veces en la calle, una demanda de más derechos y de más democracia. ¿Colaboraría con el gobierno nacional o provincial si la convocan, siendo que son de otro color político? Colaborar sí, por supuesto, tener un cargo no, pero colaborar sí, porque creo que uno debe colaborar con los gobiernos una vez electos. Si alguien me llamara y me dijera, en este tema, ¿nos podrías dar tu opinión? Sí, por supuesto que iría, porque creo en el mecanismo del diálogo para que el otro aprenda o también aprender uno, ¿no? Intercambiar ideas. Yo como intendente de Rosario tuve relación con muchísimos intendentes de distintos signos políticos. El ente de coordinación metropolitana es un ejemplo de eso. Y la verdad que encontré gente extraordinaria en todos los partidos políticos con quien intercambiamos ideas, propuestas, proyectos. Y creo que si les va bien, a diferencia de lo que a veces cree las políticas más partidarias, les va bien a la sociedad. Así que hemos colaborado con muchos intendentes de otro signo político en contarle lo que nos salía bien en Rosario e hemos ido a aprender a otros lugares también lo que les salía bien a otras ciudades. Yo creo en eso, en la política que pueda ayudar a que las cosas nos vayan bien. Obviamente que requiere de una actitud de ambos lados, ¿no? Del que va a colaborar, pero sobre todo la mayor predisposición es del que gobierna. Última para cerrar y si puede le pido que sea breve. El desafío de Hapkin va a ser sostener lo urgente, la demanda, asistir y se podrá plantear pocas cosas como proyectos políticos para la ciudad en este marco de crisis económica. La realidad de Pablo, como el de todos los intendentes, va a ser compleja, como va a ser el del gobierno nacional. Pero yo estoy confiada y segura que tiene una base lo suficientemente fuerte como para, por supuesto, primero dedicarse a lo urgente y después seguir con el crecimiento de Rosario, que es una ciudad que no va a parar. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. No se vaya, volvemos enseguida.